Buenas tardes, doctor Juan Guillermo Ángel. Un gusto tenerlo por acá en este evento. Voy a estar en otro monitoreo, sin el volumen. Muy buenas tardes a Natalia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, señoras y señores, al señor rector y el cuerpo directivo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega de los títulos honoríficos Magíster Honoris Causa en Historia a los ingenieros Luis Alfredo Cardona Tobón y Ricardo de los Ríos Tobón. El objetivo de este evento es reconocer la vida y obra de los ingenieros Luis Alfredo Cardona Tobón y Ricardo de los Ríos Tobón y sus aportes a la creación y desarrollo de diferentes organizaciones académicas, culturales y filantrópicas, así como el liderazgo en diversas iniciativas relacionadas con la investigación y la divulgación de la historia. Preside la ceremonia el señor rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria Trujillo. Lo acompañan hoy los homenajeados ingenieros Luis Alfredo Cardona Tobón, acompañado de su señora esposa, doña Edith Angélica Bustos, y miembros de la familia Cardona Bustos. También Ricardo de los Ríos Tobón, acompañado de su señora esposa, doña Gloria Villegas de los Ríos, y miembros de la familia de los Ríos Villegas. Hoy también lo acompañan miembros del Consejo Superior, Consejo Directivo, Comité Directivo, directivas académicas y administrativas, docentes, estudiantes, administrativos y comunidad universitaria en general. El director de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, Dr. John Jaime Correa Ramírez, docentes y estudiantes del programa, miembros de la Academia Pereirana de Historia, miembros de la Academia Caldense de Historia, la Sociedad Bolivariana, el Centro Literario Parnaso Eje Cafetero, entre otras fundaciones del ámbito cultural y social, allegados y amigos de los homenajeados. Demás personas presentes en esta
ceremonia. A todos, bienvenidos. Y a esta hora los invito a escuchar la interpretación del himno de Colombia a cargo de la Orquesta de Cuerdas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ahora los invito a escuchar la interpretación del himno de la Universidad Tecnológica de Pereira, a cargo de la Orquesta de Cuerdas de nuestra institución.
Continuamos ahora con las palabras de bienvenida y la lectura de la semblanza de los ingenieros Luis Alfredo Cardona Tobón y Ricardo de los Ríos Tobón, exaltados a Magíster Honoris Causa en Historia, a cargo del rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria Trujillo. Señor rector, tiene usted la palabra. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero agradecer enormemente la compañía de todas las personas que están hoy presentes aquí en este evento tan importante de la ceremonia de entrega de los títulos honoríficos de Magíster Honoris Causa en nuestra institución. Esto es un evento supremamente importante. Hoy, el 27 de noviembre de 2020, quiero agradecer al homenajeado al profesor Luis Alfredo Cardona Tobón. Quiero agradecer a su esposa la presencia, a doña Edith Ángela Bustos Cremiux y a los miembros de su familia, Cardona Bustos. Quiero agradecer la presencia del profesor e historiador Ricardo de los Bustos Tobón, también acompañado de su esposa, doña Gloria Villegas de los Ríos, y además los miembros de la familia Ríos Villegas. Quiero agradecer a los miembros del Consejo Superior, al doctor Juan Guillermo Ángel Mejía, que está hoy aquí presente con nosotros, al Consejo Académico, al Comité Directivo. Muchas gracias a las directivas académicas, administrativas, a los docentes y estudiantes y todo el personal administrativo, a la comunidad universitaria en general que está presente hoy en las redes informativas. De verdad quiero agradecer enormemente y quiero ceder un espacio de tiempo y poder rememorar todo el esfuerzo que ha hecho el doctor John Jaime Correa Ramírez, por ese esfuerzo enorme de representar para nosotros algo de la historia demasiado importante en nuestra institución, y es la presencia de él en este evento, porque para nosotros es muy importante reconocer dentro de los programas académicos la presencia de las personas que son supremamente importantes para nosotros en la institución, en la formación y en los procesos históricos que realmente cada vez vivimos permanentemente y que no son el día a día, no, son la constitución de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vivimos. Quiero agradecer también a los miembros de la Academia Pereirana de Historia que se hacen presente hoy, a la Sociedad Bolivariana, de la cual supuestamente yo también hago parte, al Centro Literario Parnaso del Eje Cafetero, a la Corporación Cultural, todas 7, entre otras fundaciones del ámbito cultural y social, a todos los allegados que de una u otra forma están aquí con nosotros, a los amigos de los homenajeados y a las otras personas que realmente están presentes en esta ceremonia. Yo realmente quiero agradecer la asistencia a este evento. Yo creo que tiene un valor central muy importante y es agradecer. El agradecimiento es fundamental, sobre todo. Hoy nuestro motivo de celebración es exaltar a 2 grandes hombres que con sus acciones, con su manera de ser, con su pasado y su presente, han construido nuestra región. Y la historia es lo que nos hace hombres. Y con ello creemos siempre que el que construye historia aporta parte de su construcción. Sábato decía, él es uno de los escritores y filósofos pues supremamente importantes en el escenario del que hoy nos ocupa, que es la historia, y es que
la historia no es mecánica, porque los hombres son libres para transformarla, pero para ellos debemos conocerla. Y pues yo quisiera hoy leer breves apartes de la semblanza de nuestros homenajeados. Yo creo que es una honra y me llena de orgullo dar a conocer algo de lo que ellos dicen, de lo que ellos expresan, y con mi voz poder compartir con todos ustedes algo de su producción. Y es que el doctor Alfredo Cardona Tobón asocia muchas cosas. Y él siempre está diciendo en presencia que una sociedad siempre es diversa y es siempre lo que nos representa. Siempre dice que estamos estampando paisajes configurados y que la colonización antioqueña es parte integral de nuestra sociedad. Nuestro legado cultural es supremamente importante en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros vivimos, pero también cuestiona esa cultura de la colonización. Son condiciones de visión monolíticas, son condiciones supremamente difíciles que invisibilizan a grupos étnicos que fueron supremamente importantes en la historia de la región. Eso siempre nos pone en condición de discusión. La condición del territorio es fundamental, ellos lo han dicho. Y él, como persona integral de lo que hoy nos representa, también lo ha dicho. Y es que durante la época de los estados soberanos del Cauca y de Antioquia, obviamente dentro del siglo XX y el Gran Caldas, es importante hacer relación a la narrativa en la cual se expresa algo muy importante, y son los lugares geográficos, todo lo prehispánico, todo lo colonial, obviamente los conflictos sociales. Es que es increíble, y es que hoy digamos que la oportunidad es hablar mal del otro, y que siempre ha habido la polarización. Colombia no conoce nada distinto a la polarización. Somos una sociedad de polarización. Desde Bolívar, pasando por la Guerra de los 1000 días, obviamente toda la presencia de este siglo, siempre estamos polarizados, siempre somos la antítesis de lo que nosotros realmente somos. Nosotros siempre queremos la familia, nos queremos integrar, somos personas amables y querendonas los colombianos, pero siempre estamos pensando en que el otro es la contraparte, el otro es la fracción que no tenemos, el otro es la condición humana distinta a la nuestra, y las guerras civiles del siglo XIX, la violencia política de mediados de este siglo, obviamente la posición radical también de la Iglesia Católica, que no nos puede faltar, todo el tema de la posición de los sectores populares, los grupos étnicos, la gente del común. Nosotros somos muy diversos, los arrieros, los fonderos, los colonos, las grandes matronas, las mujeres que no tienen un fin, los policías, los alcaldes, la dirección política, las corrientes políticas. Nosotros somos una sociedad muy compleja y queremos interpretar, queremos plasmar la riqueza natural, queremos obviamente proyectar nuestras matrices,
Y hoy decimos que qué es lo que nos pasa, por qué estamos radicalizados, y es que esa es nuestra propia historia. Esa es la historia de la verdad. Y yo creo que en eso tenemos que ir integrándonos, tenemos que aprender a ser congruentes con nuestra historia y poder salir de esa condición que siempre tiende a que nos separemos, a que nos desintegremos y que la izquierda y la derecha sean la condición humana de nuestra república, y así no debe ser. Nosotros tenemos relaciones muy interesantes y relatos del pueblo caldense, de Occidente, supremamente complejos, supremamente ricos. Tenemos una síntesis histórica que transforma la historia del territorio, la lucha de la colonización de sus habitantes, la historia conflictiva de Colombia, que es absurda, y Cardona, que está pues aquí presente y que es parte de nosotros, nos lo describe muy bien. Él logra incluir en su historia la capacidad de la resistencia histórica, nos habla de sus territorios indígenas, la organización del territorio de resguardos, un legado de la época colonial, toda la condición de procesos mineros. Nosotros somos la historia de Colombia en minería. El indio, el mestizo, el mulato, el negro, nuestro municipio administrativo, Quinchía, Guática, Arma, Río Sucio, Supiá y Marmato, un eje minero colonial que sigue siendo, fue y es supremamente importante. Qué bueno esa condición de la que ellos relatan en nuestra historia. Los antioqueños y los caucanos delimitan nuestra historia. Los territorios indígenas también. La influencia enorme de las comunidades religiosas. Y también relatan los casos en los cuales nosotros somos una sociedad que cada vez más avanzamos sobre la historia como parte integral de nuestro propósito. Pensaría yo que también el doctor Ricardo de los Ríos aporta pistas necesarias para comprender el desarrollo del territorio caldense. Él también con nosotros brinda luces sobre nuestro territorio. Nosotros somos supremamente heterogéneos y somos una sociedad supremamente importante en la diversidad, y toda esa colonización, toda esa economía cafetera, todas esas economías de subsistencia, esa lucha del minifundio con el latifundio ha sido para nosotros supremamente importante. Ricardo de los Ríos es referente. Caldas, una región antigua y una nueva tradición moderna y local nacional. Es una representación, como dice él, y es fundamental considerar que lo dice él también, y es la representación homogénea de la región. Las formas de ser, de hacer, de relacionarse entre sí, es muy importante, como lo comparte Alfredo Cardona. Pues obviamente ellos tienen unas condiciones muy importantes y relatan todo lo que tiene que ver con el territorio indígena, todo lo que tiene que ver con la interculturalidad, la identidad,
la historia de las gentes, todo lo que tiene que ver con el común de nosotros. Nosotros somos supremamente históricos y reales en lo que estamos viviendo, en lo que estamos viviendo. Qué bonita es la identidad cultural caldense. Y eso lo logró Ríos, el doctor Ricardo, plantear con esa idea, y obviamente da fe y apoya a otros investigadores. Qué buena es nuestra corriente demográfica, eso es lo que nos trae esa pasión, ese vínculo con la naturaleza, esas ganas de construir, de migrar, de generar nuevos espacios para nuestras familias. Le dan una nueva a esta tonalidad, y eso construye cultura y construye región. Bueno, nosotros somos cortos, pero siempre hacemos historia. Nuestra lengua nos permite desarrollarnos, reinventarnos. Por eso yo hoy quiero agradecer a nuestra historia, a la historia que se construye trabajando, que se construye estudiando, que se construye desde la academia. Yo quiero agradecer hoy a nuestra maestría en historia. Nuestra maestría en historia, por abanderar todo este proceso de agradecer, de acompañar, de querer fortalecer y liderar procesos de acompañamiento y de premiar a nuestros profesores y personas que han tratado de enaltecer nuestra historia. Para nosotros es muy importante hoy, desde la maestría, poder acompañar a esas personas, a esos expertos en historia, que hoy con los cuales hoy estamos celebrando este día. Es importante el papel que ellos han cumplido, porque con ellos hemos consolidado y llenado un vacío académico, y en nuestra región centro-occidente colombiano generar una proyección que ha consolidado nuestro patrimonio del paisaje cultural cafetero. Estuve hablando con el director del programa de maestría en historia y me dijo algo, y es, abro comillas: la antigüedad del tiempo es la juventud del mundo, cierro comillas. Muchas gracias a nuestros homenajeados, muchas gracias a la Universidad Tecnológica Pereira, a todas sus directivas, al Consejo Superior por este propósito. Y quisiera darle paso al doctor Juan Guillermo Ángel Mejía, que es compañero hoy de nuestro evento, para que él siga nutriendo este evento tan importante. Doctor Juan Guillermo Ángel, por favor, adelante. Doctor Juan Guillermo Ángel, bienvenido. Dará usted entonces lectura a las resoluciones 3 y 4 del 29 de septiembre del año 2020 del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, por medio de la cual se concede el título honorífico y se dictan otras disposiciones. Doctor Juan Guillermo Ángel Mejía, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo cordial para Alfredo y para Ricardo.
Alfredo, con quien he compartido tantos eventos y tantas luchas y hemos esculcado tanto en la historia, tanto de Pereira como de la región. El rector me ha pedido que lea las resoluciones por medio de la cual el Consejo Superior confiere el título honorífico y se dictan otras disposiciones. El Consejo Superior, considerando que el Honorable Consejo Académico de la Universidad aprobó la solicitud del Consejo de Facultad de las Ciencias de la Educación de conferir el título de Magíster Honoris Causa en Historia al ingeniero Luis Alfredo Cardona Tobón, como reconocimiento a la labor y el trabajo de toda una vida al servicio de la región y del país, con un notable desempeño en la creación y desarrollo de diferentes organizaciones académicas, culturales y filantrópicas, así como el liderazgo en diversas iniciativas relacionadas con la investigación y la divulgación de la historia, por lo cual ha merecido la estima y el respeto de las esferas sociales y políticas del eje cafetero, en especial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Que el ingeniero Luis Alfredo Cardona Tobón ha contribuido a la comprensión de los procesos de colonización antioqueña, los conflictos por la tierra y la diversidad cultural de la región. Es reconocido como una de las figuras principales de la intelectualidad de Risaralda y Caldas, con una amplia trayectoria humanística, con destacados méritos académicos y personales, lo que lo hace un digno merecedor de la distinción por la que con este acto se le confiere. Que de igual manera el ingeniero Luis Alfredo Cardona Tobón ha sido un ejemplo de interés intelectual y recios arrestos éticos, en especial ha dado muestras de una encomiable disciplina académica y una vocación hacia el trabajo en equipo, lo que le ha permitido consolidar al cabo de estos años una importante obra histórica que contribuye con muchos méritos a identificar y rescatar y divulgar elementos y procesos claves desde la construcción histórica y cultural de la región. Que por lo antes expuesto, el ingeniero Luis Alfredo Cardona Tobón cumple con los requisitos previstos en el acuerdo del Consejo Superior número 43 de 2018 en cuanto a dedicación, producción intelectual, reconocimiento por la parte de la comunidad de historiadores nacionales y su influencia es innegable en la producción y la divulgación académica de la historia regional y local. Que en consecuencia el Consejo Superior Universitario resuelve, artículo primero, conferir el título de Magíster Honoris Causa en la Historia al ingeniero e historiador Luis Alfredo Cardona Tobón, conforme a lo razonado en la parte emotiva. Segundo, ordenar la entrega del presente resolución al historiador Luis Alfredo Cardona Tobón, conforme a lo razonado en la parte emotiva. Artículo segundo, ordenar la entrega de la presente resolución y del título que ella confiere en nota de estilo en un acto especial y solemne que se preparará para tal efecto en presencia de las autoridades académicas y administrativas de la universidad. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comunícase y cúmplase, dada en Pereira los 29 días del mes de septiembre del 2020. James Mesa Dishington, presidente, Liliana Ardila Gómez, secretaria. He dado lectura a la resolución número 03, por medio de la cual se confiere el título honorífico y se dictan otras disposiciones al doctor ingeniero Luis Alfredo Cardona Tobón. Paso a leer la resolución número 4, por medio de la cual se confiere un título honorífico y se dictan otras disposiciones. El Consejo Académico de la Universidad, considerando que el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica aprobó la solicitud de conceder del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación de conferir el título Magíster Honoris Causa en Historia al ingeniero Ricardo de los Ríos Tobón, como reconocimiento a su labor y el trabajo de toda una vida al servicio de la región, del país y en la organización de la sociedad civil, constituyendo un aporte invaluable a la generación y difusión del conocimiento y del carácter histórico. Que Ricardo de los Ríos Tobón es ingeniero electricista graduado de la Universidad Tecnológica de Pereira, presidente de la Academia Pereirana de Historia, partícipe en la creación del capítulo Eje Cafetero de la Asociación Colombiana de Historiadores. Ha divulgado y rescatado un sinnúmero de documentos claves para la construcción histórica y cultural de la región. Sus aportes constituyen un ejemplo de dedicación y compromiso con los valores inherentes a las ciencias sociales, en las cuales ha sido personero oficioso en beneficio de la academia y de la sociedad en general. Que el ingeniero Ricardo de los Ríos Tobón merece plenamente este reconocimiento académico por parte de la universidad, por su notable desempeño como referente en múltiples obras y a partir de su ejercicio como columnista y sus reflexiones críticas sobre los usos del pasado y la historia, haciendo más claro el rol público de los historiadores y cómo su oficio no es inocuo en las esferas sociales y políticas del territorio, exponiendo influencias en la sociedad de una disciplina académica que lleva años en construcción, aclarando que los puntos de contacto entre la academia y la ciudadanía son múltiples y diversos, por lo cual ha merecido la estima y el respeto de las esferas sociales y políticas del eje cafetero, en especial de la Universidad Tecnológica de Pereira.
que por lo antes expuesto, el ingeniero Ricardo de los Ríos Tobón cumple con los requisitos previstos en el acuerdo del Consejo Superior número 43 de 2019 en cuanto a dedicación, producción intelectual, reconocimiento por parte de la comunidad de historiadores nacionales y su influencia es innegable en la producción y divulgación académica de la historia regional y local. En consecuencia, el Consejo Superior Universitario resuelve conferir el título de Magíster Honoris Causa en Historia al ingeniero Ricardo de los Ríos Tobón, conforme a lo razonado en la parte emotiva. Segundo, ordenar entrega de la presente resolución del título que ella confiere en nota de estilo en un acto especial y solemne que se preparará para tal efecto en presencia de las autoridades académicas y administrativas de la universidad. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comunica si cumple, se dará en Pereira los 29 días del mes de septiembre del 2020. Jens Mesa Dishington, presidente, Liliana Ardila Gómez, secretaria. Solo me resta decir que escribir la historia es esculcar la verdad. Hay quienes dicen que la verdad es relativa, que no existe. Yo sostengo que sí existe, los hechos ocurrieron. Y el arte está en descubrirlos, en descubrir sus raíces, cómo se desarrollaron, cómo han influido en el devenir de los pueblos y de las gentes. Y para ello se requiere disciplina, pero sobre todo honestidad. Para decir la verdad y para narrar la historia hay que despojarse de muchas cosas, fundamentalmente de los prejuicios, para narrar las cosas tal como son, tal como ocurrieron y para que realmente sirvan de ejemplo, si es que el ejemplo se puede transmitir. Hoy en día parece que los ejemplos no valen, porque lo que están primando son los antivalores. Pero bueno, de todas maneras ustedes han hecho eso, me consta porque he trabajado con ellos en la elaboración de documentos históricos importantes y de alguna manera mis contactos con la Academia de Historia, tanto de Pereira como a nivel regional, me hacen entender, comprender y de darles a ustedes un abrazo cordial de felicitación. Lástima que sea por este medio y no se los pueda dar personalmente, pero ustedes saben que lo hacemos de todo corazón y que la universidad y el Consejo Superior lo ha hecho con cariño, con afecto y sobre todo con muchas ganas de reconocer y de agradecer, porque el agradecimiento realmente es la fuerza que realmente mueve los espíritus nobles. Muchas gracias a ustedes, señores doctores, señores magísteres en historia, por gracia de su trabajo, de su esfuerzo y por el reconocimiento que la universidad les hace. Muchísimas gracias. Les informo que las resoluciones, los diplomas y el escudo institucional que los acredita como Magíster Honoris Causa en Historia a los ingenieros Luis Alfredo Cardona Tobón y Ricardo de los Ríos Tobón ya fueron entregados por el doctor John Jaime Correa Ramírez, director de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien en este momento le doy la palabra, lo saludo. Doctor John Jaime Correa, buenas tardes, bienvenido y tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Un saludo muy respetuoso a las autoridades académicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, aquí presentes de manera telepresencial, a los compañeros integrantes del Comité Curricular de la Maestría en Historia, Alberto Verón, Carlos Victoria, Sebastián Martínez, Alonso Molina, Joana Guarín, Caín Contreras y nuestra asistente Caterina Henao Tavima. Un saludo también muy especial a nuestros homenajeados en el día de hoy, Ricardo de los Ríos Tobón y Alfredo Cardona Tobón, a sus familiares que con enorme orgullo en el pecho hoy también nos acompañan y al público en general que en este momento se encuentra conectado a esta transmisión. Cabe decir que tras superar una serie de avatares de diferente índole, hemos logrado concretar y llevar a cabo en el día de hoy este sencillo pero muy merecido homenaje en vida a los historiadores Ricardo de los Ríos y Alfredo Cardona Tobón. Desde un inicio estuvimos convencidos en el comité curricular que ambos historiadores cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos por la Universidad Tecnológica de Pereira en términos de dedicación, producción intelectual, reconocimiento de la comunidad académica nacional y regional de historiadores y sobre todo la influencia de su obra a nivel cultural y educativo. Hay una serie de afinidades en las trayectorias de vida de Alfredo y Ricardo que vale la pena enumerar. Ambos son ingenieros de profesión.
con una larga y destacada trayectoria profesional. Ambos han desarrollado un peculiar y fructífero interés por los temas de la historia regional y local, o por la historia matria, como diría el historiador mexicano Luis González y González. Ambos pertenecen a las academias de historia como miembros de número de la Academia Pereirana de Historia y de la Academia Caldense de Historia, cuyos colegas han expresado su beneplácito por este reconocimiento que hoy les otorga el Consejo Superior de la UTP. Ambos han publicado libros de gran importancia en la consolidación de una historiografía regional del Viejo Caldas, como muy bien lo demuestra el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Luis Javier Ortiz. Y ambos han logrado que sus artículos circulen por las revistas Impronta de la Academia Caldense de Historia y Pindaná de los Cerrillos de la Academia Pereirana de Historia, lo mismo que por los semanarios culturales de Papel Salmón de la Patria y Las Artes del Diario de Otún. O sea, estamos en presencia de personas que tienen un amplio reconocimiento en la comunidad local y regional. Se evidencia en ambos el interés y el compromiso porque la historia adquiera una dimensión más pública, la cual contribuye a formar sentidos de ciudadanía bien informado y de identidad cultural. Se podría afirmar que de manera pionera avisoraron la importancia de que la historia no se quedara encerrada en los densos claustros académicos, para que pueda circular entre públicos más amplios, que por décadas se han entretenido con sus relatos y crónicas regionales, que en muchos casos también han servido de consulta y de pistas iniciales para trabajos investigativos de estudiantes de colegio y universidades. Es muy importante recalcar en este homenaje el reconocimiento que se hace del Comité Curricular de la Maestría en Historia sin caer en las fastidiosas y presumidas diferenciaciones entre lo que serían los historiadores profesionales y los historiadores empíricos. Consideramos que era justo y necesario hacerlo con dos personas que de manera abnegada han removido los rescoldos del pasado regional para poder mantener activa en el recuerdo de las generaciones presentes los procesos de construcción histórica del territorio y sus gentes. Sus escritos van más allá de una historia oficial edulcorada o de una narrativa apologética propia de una historia romántica sin fisuras. Tampoco se trata de una historia de bronce o de epopeyas de héroes y titanes. En sus textos se exponen perspectivas de análisis y temas poco explorados dentro de la historiografía tradicional de la región, poniendo en cuestión los viejos mitos históricos y las visiones hegemónicas que a nivel cultural se han creado en torno a la colonización antioqueña. En lugar de esto, Ricardo y Alfredo nos muestran una región del centro-occidente colombiana más diversa, más heterogénea y por ende una historia más incluyente. Podríamos hablar incluso de una historia desde abajo o de una historia de subalternidades. También podríamos hablar entonces de que en estos ejercicios históricos han quedado debidamente contextualizados el pasado prehispánico, las aventuras de conquistadores en sus múltiples espacios y formas de encuentro con grupos étnicos nativos o trasplantados, como en el caso de la población afro, que también ha dejado su impronta histórica sobre esta región, las viejas toponimias del territorio que se resisten al olvido del presente, así como el acontecer histórico de las guerras civiles y los afanes de poder de caudillos y de políticos de distinta estirpe ideológica, las luchas por las tierras durante los diversos periplos colonizadores, los conflictos partidistas, las diferencias interregionales, las pugnas religiosas, las vivencias de los grupos étnicos que de vieja data residen y resisten en la región, así como un largo etcétera de temas y personajes que sería muy dispendioso enumerar con detalle. Lo importante es poder destacar la manera laboriosa en que el oficio del historiador no ha cesado de retoñar y de florecer en las manos de los homenajeados. En el trabajo de ambos es posible palpar un diálogo permanente entre un pasado a veces desconocido, a veces mitificado, con un presente muy difuso y complejo, que hemos visto desmoronarse y entrar en tensión de manera vertiginosa en la transición del siglo XX al siglo XXI. Sus libros y artículos constituyen un gran legado que consideramos puede ser útil en tiempos de incertidumbres y relativismos epistemológicos, para reconocer la trazabilidad histórica de los procesos instituyentes de la sociedad regional, las sucesivas reconfiguraciones del territorio
y los demás componentes de la vida cotidiana que se resisten al cambio, revalorando la picaresca de las culturas rurales, las diferentes idiosincrasias campesinas, los procesos de cambio social y los chismes pueblerinos que se vuelven vox populi con el transcurrir de generaciones, con todo el sabor propio de las pequeñas historias locales. Su labor de memoriólogos y de escarbadores de historias desconocidas de la región ayuda a blindarnos contra ese proceso tan particular que tiene que ver con la destrucción del pasado o del presentismo que conlleva a que, como nos lo señaló muy bien el historiador inglés Eric Hobsbawm en su libro Historia del siglo XX, comillas, los jóvenes, hombres y mujeres de estas épocas, crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven, cierro comillas. Lo anterior es más cierto aún y toma más relevancia si se tiene en cuenta el hecho que desde comienzos de la década de los años 80 del siglo XX se relegó la enseñanza de la historia a servir de un simple telón de fondo de unas ciencias sociales difusas y de muy difícil apropiación por parte de los estudiantes de la básica de primaria y secundaria en nuestro país. Por los aspectos anteriormente mencionados, es que consideramos justo y pertinente hacer este reconocimiento en vida a Ricardo y Alfredo, porque como historiadores consagrados nos ayudan a recordar lo que otros olvidan. Muchas gracias y muchas felicitaciones para Alfredo y para Ricardo y para sus familias. Muchas gracias. Llegó la hora de escuchar a nuestros homenajeados. Le doy la palabra al ingeniero Luis Alfredo Cardona Tobón, magíster honoris causa en Historia. Bienvenido, ingeniero, y tiene usted la palabra. Mucho gusto. Buenas tardes. Doctor Fernando Gaviria, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor John Jaime Correa, director de la Maestría de Historia. Señores miembros del Honorable Consejo Superior, directivos de la universidad, señoras, señores. Todas las comunidades urbanas y campesinas tienen su historia, pero no siempre hay quien la cuente, quien visibilice su fuerza en medio de las vicisitudes o muestre la fortaleza que les permite seguir adelante en un país que desde la cuna señala las oportunidades. Desde muy joven empecé a recoger historias de quienes se pensaban no tenían que contar y las divulgué en columnas de periódicos y revistas. Tomando tinto en el corredor de un rancho o al recuperar el aliento al final de una loma, encontré historias sin nombre, leyendas sin fecha, dolores anónimos y realizaciones sin dueño. Con todos esos rastros tomaron forma los libros Ruanas y Bayonetas y Quinchía Mestizo, mientras los recuerdos de guapos, arrieros y colonos fueron la materia prima de indios, curas y maiceros, como las gacetas, las notarías y los despachos parroquiales me dieron luces para escribir los caudillos del desastre, crónicas de Opirama, la historia rural de Pereira y el patio de las brujas, y están esperando su publicación los colonos de Tierra Fría, Carambá, los relatos de un país inconclusos y Fortín de la Montaña. Ese largo recorrido por la historia regional empezó en Quinchía, mi pueblo natal, y se extendió al Viejo Caldas, al sur de Antioquia y al norte del Valle del Cauca. Con líderes culturales contribuyó al encuentro de la palabra de Río Sucio. Se organizaron los encuentros con la historia en varios municipios de Caldas y Risaralda. Nacieron periódicos y revistas dentro de lo que Otto Morales Benítez llamó la generación de las identidades, que presentaron nuevas propuestas que siguen enriqueciendo el acervo cultural de la región.
como el huaquero que va tras un tesoro, como el barquero que busca en los aluviones auríferos. Los estudiosos sociales seguimos las pistas que explican el presente y descubren la fuerza que mueve el futuro, cada uno en su campo, de acuerdo con sus inquietudes, recursos y capacidades, y así, con paciencia y esfuerzo, vamos reconstruyendo el pasado para darle sentido al presente y fijar un rumbo al futuro. Yo me dedicaba a la pequeña historia, a la vida cotidiana, a los hechos sin repique de clarines ni registro en letras de molde. En más de 750 crónicas publicadas en el blog Historia y Región, se registra gran parte de mi trabajo. Ha sido una labor que abarca muchísimos años. Tal vez por esa persistencia, eso motivó a la Universidad Tecnológica de Pereira a otorgarme este honor que remata con lujo mi existencia. Por ello debo agradecer al doctor John Jaime Correa, director de la Maestría de Historia, y a las directivas de la universidad. Esta maestría honoris causa es más valiosa que la riqueza que nunca acumulé y más grande que el mayor de mis sueños. Es un título que irá al lado del de ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, al de profesor honorario de la Universidad Autónoma de Manizales, a la Orden de San Andrés de mi pueblo natal y la Orden José María Restrepo Maya del Centro de Historia de Manizales, quienes hoy nos acompañan, a mi esposa que me ha apoyado en esta larga trayectoria, a los amigos que han estado a mi lado durante tantos años, a todos ellos mis sinceros y perennes agradecimientos. Gracias. Continuamos ahora con las palabras del ingeniero Ricardo de los Ríos Tobón, magíster honoris causa en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenido. Señoras, señores, hoy estoy contento. Se ha cumplido el sueño de un niño. Recuerdo claramente que en 1950, en el Colegio de Cristo en Manizales, estando en quinto de primaria, ese niño, que era imbatible en historia de Colombia y que ganaba fácilmente todos los combates escolares, soñaba, y así se lo dijo a su padre, con ser un señor importante en el conocimiento de la historia. Hoy ese niño está contento de haber cumplido el sueño, porque hoy, con el título recibido de mi universidad, me siento un señor importante en la historia. Por eso empiezo dando las gracias. Gracias a mi universidad, que para darme el título de ingeniero electricista en 1969, me obligó a tomar 7 semestres de matemáticas, porque tuve que repetir 2, donde me gradué con un modesto 3,8 de promedio, pero que me dio tales bases de ingeniería que pude trabajar durante 40 años en grandes proyectos energéticos del país con un relativo éxito. Universidad que ahora me declara magíster en historia sin hacerme repetir ningún semestre. Gracias al Honorable Consejo Superior por su decisión y por las elogiosas palabras del texto de la resolución 004, y al señor rector, ahora presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, por su amable carta y por el liderazgo en este proceso. Y gracias muy especiales a John Jaime Correa Ramírez, quien fue el de la idea, o el embeleco, de hacerme magíster a pesar de mi resistencia inicial, por considerarlo un honor superior a mis méritos, y quien hizo realidad su idea ante la maestría, la Facultad de Ciencias de la Educación, el Consejo Académico y el Consejo Superior. Es que, amigos y amigas, desde siempre me apasionó la historia. Recuerdo con placer el libro Grandes Navegantes que me regalaran de mi primera comunión en Belén de Umbría.
y recuerdo que desde niño hice recortes de periódico y apuntes sobre temas de historia. Con decir que mi primer libro lo escribí a los 12 años en una libretica negra, y era la biografía del padre Rubén Sáenz Restrepo, quien había sido mi primer rector en el seminario de Manizales y había sido promovido a obispo, libreta que aún conservo con 14 páginas escritas con letra infantil. Luego, en mi intensa vida humanística de 11 años de seminario, un día encontré que la historia, mi historia, tenía su diosa, la musa Clio. Entonces me enamoré de ella, con todas las consecuencias que trae un enamoramiento desproporcionado. Pasé luego a mis estudios y práctica de ingeniería, seguí trabajando en mis ratos libres en la acumulación de archivos sobre temas históricos y fui desarrollando un relato sobre Caldas cuando era grande y sobre Manizales. Y estando en el montaje de la planta termoeléctrica de Paipa hacia 1982, Caldas había abierto un concurso nacional de ensayo al que decidí enviar mi relato previa a una organización de texto. Recuerdo que, como el tiempo para entrega de propuestas acosaba y el trabajo en la planta más aún, un día resolví escaparme dentro de la misma hora y lo hice escalando más de 200 pasos de una escalera gato por la chimenea de 70 metros de la planta y arriba, en un espacio para el análisis de gases y sentado en una rejilla, rematé en 6 horas laborales mi propuesta sobre la historia de Caldas para enviarla a la sede del concurso. Y sorpresivamente, mi texto fue declarado el mejor por el exigente jurado conformado por Javier Ocampo López, Álvaro Tirado Mejía y Nicolás del Castillo Matiel, en una competencia con intelectuales humanistas. Precisamente esa novedad hizo que, desde la patria de Manizales, enviaran a un periodista a entrevistar en Paipa al electricista que había superado a los escritores candentes. Pero recuerdo también que cuando viajé a recibir el premio a dicha ciudad, en esos días, y por ley de muerte, se presentó en la obra un problema eléctrico, y el director general de la misma, el holandés Visser, me contaron que exclamó: tiene que estar muy mal una obra donde el encargado del área eléctrica se va para otra ciudad a recibir un premio de poesía. Con mi premio en la primera participación en un evento académico sobre historia, yo pensé que Clio, mi musa, ya empezaba a corresponder a mis amores. Pero qué desilusión. La musa no acudía a las citas y me miraba como un aficionado. Cuando a mis 76 años me presenté al director de la maestría en Historia de la UTP a solicitar un cupo escolar, le dije que Clio para mí era como una moza, porque solo había podido recibirla a altas horas de la noche, estando yo bien cansado y en un pequeño cubículo del campamento de alguna gran obra eléctrica nacional. Pero yo estaba cañando, porque Clio casi nunca acudía a la cita. Es que yo era solamente un tegua en el mundo de los profesionales de la ciencia de que ella era patrona. Sin embargo, seguí con lo mío. Vinculación con las academias de historia de Pereira, Caldas y Quindío, artículos en prensa, ponencias en congreso de historia, divulgación de investigaciones, etc. Porque comprendí que las academias de historia son la herramienta precisa para vincular la enseñanza académica de la historia a la comunidad. Todo aquello era mi gusto, casi mi pasión, hacía Clio pareciera importarle tampoco. Con el mismo entusiasmo asistí a los 2 años presenciales del curso de la maestría, donde tuve el raro gusto de sentarme en una silla universitaria después de 46 años y el gusto mayor de haber recibido una estructura más académica para mis investigaciones, a pesar de que Clio nunca hubiera querido sentarse en una silla a mi lado. Es que después de medio siglo de desamores, hoy puedo definir a Clio, o al menos puedo darles 7 razones para que no vayan a enamorarse de ella. La primera, que es mujer,
y eso ya es un problema para cualquier hombre. La segunda, que ella es una diosa, o se cree una diosa, por ser una de las 9 musas. La tercera, que ella es hija de papá rico y de mamá que no olvida, como que es hija de Zeus y de Nemosina, la diosa de la memoria. La cuarta, que Clio, mi Clio, es déspota, desconsiderada, injusta, veleidosa y trata mal a quienes la aman, sobre todo si no muestran títulos visibles. Por la misma razón, el quinto motivo para no quererla es que es muy arribista. Haga usted una buena ponencia para un congreso de historia, pero ella no aparece por allá. Pero venga a Colombia un profesor gringo o español, con muchos títulos y honores, y Clio no se despega los días que está entre nosotros. Y la sexta razón para no enamorarse de ella, de Clio, es que es altamente promiscua. Al principio no andaba sino con geógrafos, luego se pasó a los antropólogos y arqueólogos, hasta que encontró a los sociólogos que le parecieron de más amplitud mental y se dedicó a ellos. Pero ahora descubrió a los historiadores ambientales y sale corriendo detrás de que se le atraviese. Y la séptima dificultad para entenderse con Clio es que es griega. Si ven, amigos y amigas, que es un error enamorarse de Clio, pero el problema es que yo lo predico, pero no lo practico. Voy a ponerles un ejemplo de su tiranía. Yo, como ingeniero electricista de grandes proyectos en Colombia y aún fuera, tuve el gusto de llegar a un potrero a veces lleno de culebras, trabajar dentro de un gran equipo y a los 2 o 3 años salir, mirar hacia atrás y dejar una imponente estructura que produce kilovatios con vapor o un horno petrolero clasificando el crudo por convección o una hidroeléctrica entregando energía. Y uno sale satisfecho y mira feliz hacia atrás. En cambio, miremos a un historiador, o peor, a un aficionado a la historia, un rábula, como se diría entre los abogados. Descubre un tema de investigación y se lanza en su búsqueda. A pesar del tapabocas y de los guantes, traga ácaros en algún archivo municipal o parroquial por 2 años. Hace relaciones entre fuentes. Lee 50 libros sobre el tema. Financia por su cuenta 4 o 5 viajes a Bogotá, al Archivo General de la Nación o a la Biblioteca Nacional. Trasnocha. Pelea en la casa por tanta dedicación al asunto y aprende a inferir. Esa palabra mágica que consiste en escarbar, a veces por mera intuición, en una hipotética fuente de investigación, y hacerlo también, y allí termina apareciendo un tema de interés. Hasta que termina su investigación, bien escrita en Word, aunque a veces a máquina de escribir, empastada quizá, y siempre bajo el brazo del orgulloso investigador. Algún amigo la muestra en la universidad, pero le dicen que parece no haber rigor académico y que 2 pares muy exigentes mirarían el texto para una posible publicación. La lleva entonces a la academia y le dicen sus colegas que no hay presupuesto. Entonces va a la Secretaría de Cultura y le contestan que debe concursar, aunque ese año no existe línea de historia entre los destinos. Entonces se decide, con unos ahorritos suyos, más el préstamo de un pariente, consigue los 7 millones de pesos que cuesta la edición y visita a diario la tipografía hasta que tiene entre manos a su hijo, a su flamante obra. La muestra primero en la academia donde sus colegas lo aplauden, pero en el momento de ofrecerlo, 2 académicos lo compran, otro dice que solo tiene 15.000 en el bolsillo y que después de dar los 25.000 faltantes, otros miran el libro y lo devuelven. Entonces usted debe empezar la cadena de vender su oro y en un año alcanza a colocar 20 de los 300 ejemplares. Hasta que llega el fatídico día en que su esposa le dice con ternura, oiga, mijo, esas cajas con los libros ya llevan 2 años debajo de esa cama. ¿Por qué no se los lleva a su amigo Adriano Osorio, el de la librería Roma, para que él los venda y usted recupere al menos algunos pesitos? Respetado editorio, no es por la calidad del texto, no es por la suerte, no es por el tema, es Clio que no ayuda por déspota y desorganizada. Pero muchos conmigo en la cabeza la seguimos amando
para que se cumpla en nosotros, sus enamorados, la bella estrofa del portugués Eugenio de Castro. Es medio amor amar con esperanza y amar sin ella verdadero amor. Por eso sigo y seguiré en la brega. Y ojalá de pronto ahora, con mi flamante título de magíster en historia, ella, mi Clio, llegue a fijarse en mí, aunque me comparta con muchos otros como costumbre. Porque en balance creo haber mejorado en este medio siglo de amores con ella, ya que mi primer libro, como les dije, fue una biografía a 14 páginas a los 12 años y en letra infantil. Y ahora acabo de entregar a mi familia la biografía y producción humanística de mi padre en el contexto histórico y político del Gran Caldas, en un lujoso texto de 880 páginas en 2 tomos. Al menos en cantidad se ha visto un progreso. Bueno, amigos, amigas y amigos, como dice el bambuco de la señora Rosario, ya les conté mi historia y sigo mi rumbo. Porque ahora debo hacer una dedicatoria y presentarme formalmente. Este título honorífico que me honra desmedidamente, lo dedico primordialmente a un angelito de 5 años, mi nieta, que lleva 11 años de haberse ido, precisamente un 27 como hoy, y que se ha dedicado a hacerme milagros sin que yo se los pida. A mi esposa Gloria y a mis hijos, siempre leales y solidarios. A mis compañeros de academia, y de manera peculiar a mis compañeros de estudio de la maestría, algunos ya graduados, a quienes explico que el título recibido no me exime de la tesis, sino que me permite convertirlo en un libro, la historia de la violencia interpartidista en el Gran Caldas entre 1930 y 1965, el cual garantizo que dará de qué hablar el próximo año. Y aprovecho para abrazar y compartir con mi primo e historiador e colega ingeniero Alfredo Cardona Tobón por este merecimiento que yo considero más de él que mío. Y ahora sí debo presentarme formalmente. Señor rector de la universidad, señor decano de ingeniería, señor decano de ciencias de la educación, señor director de ingeniería eléctrica, señor director de la maestría en historia, el ingeniero electricista por la UTP y magíster en historia por la misma UTP, de los Ríos Tobón Ricardo, se presenta. Gracias. ¡Bravo! Muchas felicitaciones a nuestros ingenieros honoris causa del día de hoy. Ahora los invito a todos para que disfrutemos de la presentación cultural a cargo de la Orquesta de Cuerdas de la Universidad Tecnológica de Pereira, dirigida por el maestro Luis Tilet. Esta orquesta nos interpretará 2 majestuosas obras.
Muchas felicitaciones a nuestros nuevos magíster honoris causa en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, los ingenieros Luis Alfredo Cardona Tobón y Ricardo de los Ríos Tobón. Agradecemos a todas las personas que asistieron a este evento tan importante para la Universidad Tecnológica de Pereira y a quienes estuvieron presentes a través de la transmisión. A todos les deseamos una feliz tarde. Despídete. Despídete. Amigos, quiero despedirme, agradecer la atención.